buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy empezamos con una autora muy conocida y querida por muchos de ustedes que acaba de publicar un nuevo libro. Ahí la presentamos y charlamos con ella. Claudia Piñeiro nació en Bursaco, provincia de Buenos Aires, en 1960. Escritora, dramaturga y ensayista. Es autora, entre otros títulos, de Las viudas de los jueves, Tuya, Elena sabe, Betty Boo, Catedrales y El tiempo de las moscas. Recientemente publicó Escribir un silencio, su primer libro de no ficción. Bueno, acá lo tengo. Escribir un silencio se llama el nuevo libro de Claudia Piñeiro. Yo pensaba en ese título, vos lo explicás el porqué dentro del texto, ¿no? Que la escritura parte de un silencio. Contá un poquito cómo es. Sí, por lo menos en mi caso, ¿no? No digo que toda escritura, pero que durante mucho tiempo vos vas escribiendo y cada tanto alguien te pregunta ¿por qué escribís? ¿Para qué escribís? Te piden que hagas textos sobre eso y yo siempre fui reacia porque creo que hay algo también inconsciente, que uno no sabe por qué lo hace y después le buscas como excusas o motivos. Pero si hubiera una aproximación a esa verdad, yo diría que es eso, que escribo para ponerle palabras a silencios anteriores, ¿no? Y por eso esto de escribir un silencio, ¿no? Esos silencios que quedaron como enquistados, ¿no? Cosas que uno no pudo podías decir, expresar. que no podías decir porque no encontrabas las palabras a lo mejor para decirlas. Eso es muy interesante, porque me estoy acordando, creo que fue en el discurso que diste en la Feria del Libro, en la apertura de la Feria del Libro, en algún lugar yo te escuché decir, justamente, ¿qué puede aportar el escritor? El manejo de las palabras y el uso de la imaginación también. Fue así, ¿no es cierto? Sí, se relaciona con esto que estás diciendo. Claro, yo en aquel discurso de la Feria del Libro de Buenos Aires me preguntaba, bueno, ¿qué más se nos puede pedir a los escritores que no sea escribir una novela? ¿Tenemos algún rol en la sociedad que es... la vieja pregunta, el compromiso de los 60, ¿no? Si el intelectual tiene que, o no, ¿no? A partir de Dreyfus y todo ese tipo de cosas. También, y tantas manifestaciones en las cuales hemos puesto una voz, ¿no? En qué poner una voz y en qué no poner una voz y si hay que ponerla o no. Pero entonces también me preguntaba en ese discurso, ¿qué elementos tenemos, no? Si yo llamo a alguien, no sé, hay gente que sabe arreglar una mesa, hay gente que te sabe solucionar un problema médico, hay gente que te sabe coser un botón que se te cayó del... ¿Y nosotros qué sabemos hacer? Bueno, sabemos manejar las palabras, sabemos analizar el discurso, sabemos desarmar un discurso, sabemos señalar, uy, esta palabra, ojo que se está apropiando para nombrar esto, pero también nombra otras cosas, sí, ¿no? Y podemos citar muchos casos. Muchos casos. Pero acá en el libro hay una carta que mandaste a la Real Academia. Sí. ¿Cómo era eso? Vos sabés que cuando se empezó a discutir... Está relacionado con lo que estamos hablando. Bueno, cuando se empezó a discutir la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, yo había escrito un texto que estaba dedicado al presidente de la Real Academia Española, porque incluso hoy, si vos buscás la palabra matrimonio, figura... casamiento de hombre y mujer, ¿no? Entonces era como una carta en la que se le pedía, bueno, ¿por qué tiene que decir eso en la definición de la RAE? ¿Y ahora cambió? En los hechos sí, pero yo entré hace poco, no sé si en las últimas veces, pero hasta hace poco vos seguías buscando y aparecía hombre y mujer. Y vos sabés que es interesante porque yo le agradezco al principio del libro a la gente que me fue pidiendo textos, ¿no? A lo largo de estos años, para diarios, para revistas, para iniciar un discurso. Has escrito un montón, porque fíjate, este libro ¿cuántas páginas tiene? Un montón. Ese es mi libro más largo. Pero en este en particular de la ley de matrimonio igualitario, a mí me interesaba que saliera en un diario donde todavía no se estaba hablando de eso, ¿no? Porque, digamos, qué sé yo, diarios como Página 12, algunos otros diarios ya venían hablando, por supuesto, de esos temas, pero en La Nación no tanto. Entonces, hablé con Fernández Díaz, que en ese momento estaba a cargo de esas ediciones, y le dije que me interesaba publicarlo en La Nación, y él lo propuso, y me dijo, mira, a mí me interesa, pero lo tengo que proponer, lo propuso, y fue uno de los primeros textos que salió en La Nación hablando sobre el tema del matrimonio igualitario. Entonces, también me parece que con la palabra nos vamos metiendo en lugares para poder conversar con personas que a lo mejor no están conversando de determinadas cuestiones. Seguro. Y son oportunidades, ¿no? Y seguro. Y es una herramienta que manejás
y es una manera de utilizarla también. Sí. Esto que decías recién, ¿no? El lugar del escritor, el compromiso, llamarlo como quieras, puede existir o no existir. Por supuesto. Es una opción de cada uno. Por supuesto. Vos en un determinado momento decidiste que querías jugar un rol en el debate público, por decirlo de alguna manera, más allá de la imaginación, las novelas. Lo que pasa es que a veces las circunstancias de tu profesión, de la vida, etcétera, te dan la posibilidad de tener una voz en un lugar. Yo vengo a tu programa, puedo hablar solamente de mis libros, pero de hecho nunca hablo solamente de mis libros, ¿no? Pero hay otro que a lo mejor se centra en eso. Pero cada vez que tenés un micrófono delante, también hay como una responsabilidad cívica en un punto, ¿no? Quiero decir, no todos los temas son urgentes, no todo el tiempo están pasando temas urgentes y no tenemos que opinar de todo. Pero hay momentos particulares en los cuales, cuando se abre un micrófono y está pasando algo muy sustancial, por ejemplo, cuando abrí la Feria del Libro de Rosario, era el momento en que en Rosario había una quema de las islas impresionante, no se podía respirar. El mismo día que yo estaba ahí no se podía respirar. Entonces, ¿cómo no incorporar eso? ¿Cómo no incorporar eso en el discurso? ¿Cómo hablar solo de libros si estamos todos tosiendo porque no podíamos respirar? Hay escritores que lo hacen. Sí, son elecciones. Sí, por supuesto. No son elecciones. Hay gente que por ahí tiene más predisposición que otra, ¿no? Para ese tipo de discurso. Eso se discutió toda la vida, digo. Por supuesto. Sí, y seguirá así. Y seguirá viendo quienes quieren usar ese momento para otra cosa y quienes no, y está todo bien. A vos te trajo mucho de cabeza también. Sí, me trajo mucho, me sigue trayendo. Pero también me trae satisfacciones, ¿no? Pero sí, obviamente cuando vos das tu opinión en algunos temas, no todo el mundo molesta, no todo el mundo le gusta, no todo el mundo está de acuerdo. Y lo peor no es eso, sino que en los últimos años hay mucha violencia también, ¿no? En las redes, en distintos lugares. Entonces creo que lo peor, digamos, que pasó a partir de por tomar posiciones en algunas cosas son cierto tipo de violencias a las que no estábamos acostumbrados y ojalá no nos acostumbremos nunca, porque no son violencias a las que debemos acostumbrarnos. En realidad tendríamos que poder... Te insultan, te agreden. Permanentemente, pero no a mí, a un montón de mujeres, mujeres y hombres, pero muchísimas mujeres, periodistas y escritoras que están en las redes, es permanente. Cuando vos tocas un tema que no le gusta a un lado, al otro, al que sea, como hay un anonimato, como hay una persona del otro lado que no sabes quién es. Es bastante bajo y desigual. Sí. Porque uno se hace cargo con lo que dice, con quién es, pero el otro te habla de un seudónimo y dice cualquier cosa. Efectivamente, ¿no? Digamos, es una discusión además poco interesante porque es poco argumentativa. También perdimos eso, ¿no? El debate y la argumentación son... Hace rato que no, son como frases hechas para agredir y se terminó ahí. Y eso tampoco tiene mucho sentido. Pero esto empezó hace muchos años. Yo lo empecé a ver acá en este programa, pero hace muchísimos años. Yo siempre... me gustó estimular los debates. Si hacíamos debates, si se debatía y se sentaba gente junta acá que hoy no se mira, no se dirige la palabra. Y después empezó esa cosa, no, yo con fulano no me siento, con el otro no hablo. Pero antes no era así. Es una lástima porque nos vamos reduciendo cada vez más en el pensamiento crítico, en el argumento, y a veces... además se pueden encontrar puntos también de coincidencia. Yo creo que también las últimas elecciones en Argentina hicieron que se moviera un poco el tablero en cuanto a la grieta, ¿no? Y eso me parece interesante. La palabra grieta es otra palabra que se nos metió, y la grieta que es una separación, no hay puentes, no se puede pasar de un lado para el otro, ¿no? Extremo, Y fue así. Pero hoy, digamos, como... Cambió. Ya no es de partidos políticos, es de cosas que algunos no estamos dispuestos a sostener. Por ejemplo, hay muchas personas que estamos dispuestos a seguir teniendo la misma memoria con respecto a los hechos de la dictadura militar en la Argentina, el juicio a las juntas y todo el nunca más y todo lo que tiene que ver con la democracia. No importa mucho ya de qué partido somos, pero es como que nos identificamos, son consensos que se han logrado. Exactamente, a mí me parece que eso es interesante, volver a mezclar el tablero y decir, todas estas personas con las que nos estamos mirando estamos de acuerdo con respecto, por decirte, a la democracia, a los valores de la memoria, al respeto a los derechos humanos, al respeto a las minorías, a lo LGTB+, a los derechos de las mujeres, etcétera. ¿De qué partido sos? Y mucho no me importa, pero estos temas los vamos a cuidar, ¿no? Es cruzado. Exacto. Se da en gente de distintos partidos. Eso me pareció, eso dentro, viste que uno trata de buscar cosas positivas. Lo bueno. Me parece que eso es un movimiento interesante, poder empezar a conversar con gente que no estabas conversando y decir, pero en este punto estoy de acuerdo, ¿no? Claro, en esto estoy de acuerdo. Son 40 años de democracia, hay muchísimo para
analizar, me parece, en ese sentido, y cómo evolucionaron las cosas, ¿no? Así es. Pienso, tantos temas que tratás acá. Yo trataba de acordarme, vos decís esta cosa del compromiso y salir a opinar de distintas cosas. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo empezó esto? El tema es que yo vengo opinando de muchas cosas hace mucho, de otra manera, pero a veces los debates se hacen más públicos y más, por ejemplo, el aborto está en mi primera novela, en tuya está el tema del aborto, claro, pero está en una novela. Está en una novela. Cuando se abre el debate de la sociedad, ahí aparece. Yo reconozco como el primer hecho más significativo. Hubo un año en el cual se empezó a discutir hacer un 2x1 para las penas de los militares, ¿no? Sí. Ese acontecimiento fue en la época de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y yo tenía una mesa en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y yo bajé la mesa porque era el día que íbamos a la calle Y fuiste a la marcha. Y fui a la marcha. Pero además dije que bajaba la mesa por eso. Luego de que yo dije que no iba a ir, también la Feria del Libro cerró ese día, en ese horario. Es como que me anticipé, por decirlo de alguna manera. Después otros, no fui la única. Claro. La feria también. Pero te quiero decir, esa fue la primera vez que yo sentí, en este tema yo tengo que decir algo. Claro. Yo no puedo ir a hablar de libros mientras está la gente en la calle haciendo esta marcha. Claro. Y ahí arranca la cosa. Pues pensaba, eso está citado acá, pero pensaba cuál habrá sido el primero, porque uno más se acuerda el tema del aborto. Sí, por eso te digo, en realidad este tema es anterior y son los temas... Hace mucho tiempo Sasturain había escrito una contratapa de página 12 donde decía, bueno, cuando empezó todo esto de la grieta, que ibas a comer con amigos y parientes y empezabas las discusiones y que vos decís, no me quiero discutir. Y que uno iba así con la firme convicción de que no ibas a discutir. Pero decía él, en algún momento alguien traza una línea y dice, yo estoy de acá, y vos irremediablemente tenés que decir de qué lado estás, porque si no estás de ese lado, ¿no? Pero es bastante también simplificador, siempre me pareció a mí, o estás acá o estás acá. No, con respecto a temas, con respecto... No, sí, claro. Y bueno, pero se dio también eso. Sí. Hay que definirse. Y bueno, y por ahí hay grises también. Pero en ese punto en concreto que te digo, bueno, ¿estamos de acuerdo con el 2x1? Bueno, claro. ¿O no? En ese tipo de temas, digo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con la ley de aborto o no? En esos tipos de temas ahí hay que tomar una postura o si no... Sí. ¿no? Y sí, si no, no sé, vivís en una burbuja. Y no tomar una postura también es una postura. Termina siendo una postura. Bueno, el libro toma muchísimos temas, no solamente estos. Recuerdos de cosas que... la literatura tuya, salvo, qué sé yo, el comunista en calzoncillos, que es la historia de tu papá, ahí contas cosas de tu vida. Pero si no, no es una literatura que refiera a tu vida, ¿no? No, y vos sabés que algunos periodistas me dicen, yo no sabía que habías trabajado tanto de madre, porque hay muchos textos referidos a la maternidad, a los hijos, a los viajes que... Bueno, 3 hijos muy seguidos, los viajes que... Hay una parte de los viajes, hay una parte también, bueno, de dónde vengo, porque es... ¿Quién soy yo como escritora? Pero ¿de dónde vengo? Ahí entra todo lo que decís de la memoria de mis abuelos, de mis padres. Exacto. Un capítulo sobre el COVID, que también dudé, dije, estos textos le siguen hablando al presente, y después dije, sí, en realidad me parece que hay que seguir pensando esto que nos pasó. Pero vos viste que se habla tan poco. Exacto. Pero yo pongo un ejemplo que creo que no está en el libro, que es que cuando empezaron a decirnos que había que lavarnos las manos, dijimos... Uy, qué impresionante, hay gente que vive acá en Buenos Aires, cerca de donde vivo yo, y no tiene agua para lavarse las manos. Qué barbaridad, ¿cómo puede ser? Pasó la pandemia y seguramente no tendrán agua. Y sí, igual, entonces es también... Vos te acordás en ese momento, y hay textos acá que están escritos en ese momento, que decís, bueno, evidentemente de acá va a salir un cambio. Sí. ¿No es cierto? Y no salió. Por lo menos no el cambio que esperábamos. No, bueno, nos imaginábamos otra vez, que nada iba a volver a ser igual, qué sé yo. Sí. ¿No es cierto? Era la sensación, esto nos marca. En algunos temas no aprendimos. ¿Dónde está esa marca? No lo vemos, ¿no? A mí me impresiona mucho eso. Y leyendo estos textos que están escritos en ese momento, con más razón, porque uno dice, ¿qué pasó con esto? Sí. Hay uno que yo me acordaba que había leído, debe haber salido en algún diario, que es muy lindo, sobre el balcón. Sí. Que vos tenés un balcón que da al botánico, que es muy lindo y qué sé yo, y pensás, ¿no? Sí. Qué importancia que le damos a esos pequeños espacios de luz, claro. ¿No? Y a poder, también el balcón te permitía ver al otro del otro lado y un montón de cosas que no capaz que en tu casa tenés el balcón y es todo muy lindo, pero no miraste hasta que pasó eso. Claro que sí. Están los viajes,
qué sé yo, estás viajando un montón todo el tiempo últimamente. Sí, este año fue un año de muchísimos viajes y muchas experiencias interesantes, ¿no? En distintos tipos de ferias. Las ferias también sirven para encontrarte con otros escritores que a lo mejor no te ves todo el tiempo, ¿no? Seguro. O sea, la Feria del Libro en Nueva York, conocer algunos diferentes, pero también encontrarte con, qué sé yo, Samantha Schweblin, que vive en Europa, Alemania, y Mariana Enríquez, que no la encontrás nunca, y no sé, y como que en esos lugares empezás a encontrarte y a conversar sobre los temas que nos importan, sobre la literatura, y como decís vos, también de otros latinoamericanos, también de otras personas de otros lugares, ¿no? Pero quiero decir, son lugares de muchísimo intercambio, ¿no? ¿Qué pasa con los libros? Los libros argentinos, cuesta mucho afuera, ¿no es cierto? Encontrarles un público. Depende el lugar, ¿no? O sea, me parece que en Latinoamérica los libros argentinos circulan mucho, depende siempre de la editorial. Las editoriales independientes en ese sentido han hecho un trabajo de hormiga muy bueno, ¿no? Esa posibilidad de ir a todas las ferias con sus libros ha sido realmente un cambio. Pero bueno, la traducción al inglés, que es el idioma que más circula y además ¿qué pasa? Las otras traducciones, yo cuando fui finalista del Booker Prize, que estaba traducida al inglés, con Elena Sabe, que ahora está la miniserie, sí, es una película, sí. Una película en Netflix, sí. De Anaí Berneri con Erika Rivas y Mercedes Morán. El estar traducido al inglés permite que te lean en lenguas que no leen castellano y también les interesa el libro, ¿no? Entonces hay toda una circulación a partir de estar traducido al inglés. En las traducciones al inglés son el 4% de lo que se publica en lengua inglesa. Y 4% entra Vargas Llosa, entra Murakami, entramos nosotros. Claro, todo lo que no sea en inglés. Es muy difícil estar ahí, es muy difícil que te vean ahí, ¿no? En ese poquitito que hay reservado para las traducciones. Así que todo lo que está haciendo la literatura argentina y latinoamericana en ese sentido es muy importante, sobre todo en un momento en que no está ese empuje de interés por lo latinoamericano. Hubo otras épocas, cuando se dio el boom, etcétera, que había como un interés por lo latinoamericano. Ahora los intereses se desplazaron un poco a otras zonas, ¿no? La literatura que les importa más es en paquete la que viene de otras zonas. Y la literatura que se destaca de determinadas escritoras o escritores que lo logran a fuerza del empuje de sus propios textos, ¿no? De lo bien que escriben. Me parece que a muchos les va bien en esas lenguas porque escriben una literatura que está bien, pero en todos lados hay gente que escribe muy bien y es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, no, me parece, qué sé yo. Por eso me parece que cuando ganan premios algunos de nuestros autores es algo para festejar porque está la competencia, es tanta la cantidad de libros que hay que es... ¿Y acá qué pasa? Vos tenés una suerte extraordinaria, tus libros siempre, llamalo suerte o como quieras, pero te quiero decir, tenés una gran difusión, tus libros se venden mucho. Pero los libros en general se están vendiendo cada vez menos. Este año hubo como un retroceso, venía mejor la cosa y este año, bueno, pero creo que acompaña también la situación económica que cuesta comprar libros y demás. De todos modos, yo creo, me pasa también cuando viajo, ¿no? Que fuera del país hay un consenso sobre que acá hay muchas librerías, que acá se lee mucho y uno dice no, pero después te vas a pensar y sí lo hay. Vos caminas en el barrio que vivas y te cruzas con una librería. No, pero además es matemático, la cantidad de librerías que hay acá es extraordinaria. Es extraordinario y en otras ciudades, pero vos vas a otras ciudades y decís, pero acá debe ser igual. Y no, capaz que vas a una ciudad donde hay 2 librerías importantes y es una importante ciudad. Entonces me parece que hay algo del valor que le seguimos dando al libro que sigue presente, ¿no? Creo que hay un valor cultural que nosotros pusimos ahí, que por suerte todavía está. No sabemos si para siempre, pero hoy está. Creo que sí. Simbólico, digo. Y me parece que también la venta de libros en ficción en Argentina es de las más altas de Latinoamérica. Creo, si no me equivoco, es mayor a la de México. México es un mercado mucho más grande, pero que incluye otro tipo de libros. Pero si vos solamente tomás la ficción, Argentina es el que más tiene. Y entonces uno dice, bueno, esos libros los lee alguien, esos libros se hacen, se compran, pero se leen también, ¿no? Nunca sabemos bien cuánto. Me entero por ahí que las tiradas son de 200 ejemplares. En algunas ediciones, por eso te digo. Bueno, pero eso también permite que salgan algunos libros que no hubieran salido en grandes editoriales. Pero sin lugar a dudas, se publica muchísimo. Sí, vos fíjate que el último libro que ganó el Filba, no sé si vos ya lo viste acá en tu programa, El Ojo de Goliat, que a mí me encantó, de Diego Mucio, es un libro de Editorial Entropía, que es una librería
Es una editorial independiente, no sé cuánto habrá sido la tirada, pero seguramente no fue una tirada muy grande. Y ahora, bueno, ese premio también le da la oportunidad de que muchas más gentes lo lean. A mí me encantó esa novela. Bueno, no la he leído todavía, creo que no la tengo, hay que conseguirla. Es que a veces la cantidad de jóvenes que hay escribiendo, editoriales independientes, no llegás a leer todo. Es imposible. Por un lado se dice que se lee menos, pero por otro lado se publica más que nunca. Por ahí tiradas chicas, pero cualquier cantidad, ¿no es cierto? Sí, ahí uno tiene que hacer una selección que siempre es arbitraria, ¿no? Siempre es arbitraria y bueno, y te puede quedar algo afuera. Sin duda, a nosotros seguro nos queda mucho afuera. Yo veía las grandes ferias también, la feria de Frankfurt, que hemos ido juntas en grandes delegaciones que había en una época, ¿no? Y está todo contado acá, muchísimos eventos que fueron pasando, también uno recuerda a lo largo de los años, ¿no es cierto? Sí, es una historia también de todos nosotros en ese sentido, ¿no? Hay muchos escritores, colegas mencionados porque fueron la compañía de todos estos años. Uno escribe también con otros, ¿no? Sí, pero vos sos especialmente, digámoslo eso, sos muy generosa con tus colegas, los nombrás constantemente. Uno puede imaginar, y seguramente también está, no me cabe duda, hay rivalidad, hay un montón de cosas, pero siempre tuviste una actitud muy abierta, siempre estás incorporando. Sí, a mí me encanta leer qué se está escribiendo, ¿no? O sea, me pasa a veces que algunos colegas dicen, no, yo ya ahora me dedico solo a releer clásicos. Y yo digo, uy, qué con todo lo que hay. Yo quiero leer todo lo que está y no puedo. Pero me encanta ver qué está escribiendo, qué están escribiendo los demás, ¿no? Qué están escribiendo los más jóvenes, cuáles son los intereses, cómo se apropian del lenguaje. A ver, decía algunos que quieras recomendar. De paso aprovechamos. Como te decía, el ganador del film me gustó muchísimo. Alejandra Camilla, no sé si la lees, cuentista, me gusta muchísimo. Leí algunos cuentos. Me parece una gran escritora. Debe haber muchos más jóvenes, porque yo te nombré, tienen 40 y pico, pero debe haber todavía también son de los 20 y pico jóvenes escribiendo, ¿no? Pero Camila Fabri, que acaba de ganar afuera. ¿Cómo no? Ha estado también por ahí. Ya ni nombro ni a Camila Sosa Villada ni a Dolores Reyes, porque ya están en otra dimensión, ¿no? Están en otra dimensión. Es verdad, también han surgido nombres fuertes, ¿no? Claro. Dolores Reyes. Y enseguida se posicionaron muy bien, no solamente acá, sino también afuera, ¿no? Sí. Dolores Reyes también me cuenta que viaja sin parar. Hay interés por sus libros un éxito en muchísimos terrible, países. Sí. Es un misterio en el fondo, ¿no? Sí. Quería decir 2 palabras. Estuve viendo la película Elena Sabe. Yo pensaba una cosa. ¿Todos tus libros se filmaron a esta altura? Casi todos. Bueno, mira... es una suerte también, ¿eh? El tiempo de las moscas lo está trabajando Netflix junto con Tuya para hacer una serie con las dos. Tuya tenía su película, pero ahora va a ser una serie junto con Tiempo de las moscas. Un comunista de calzoncillos es el que es personal y ese no. Y Una suerte pequeña también tiene una opción dando vuelta que no sé si se concretará, pero es el único. Tengo que escribir más, Cristina, para hacer Sí, hay que seguir con eso. No. Ahora, se lo pierden Un comunista en calzoncillos, podría ser una película lindísima. Es linda historia. A mí me encanta esa historia. Sí. Es una historia chiquitita, ¿no? Pero sí. Por ahí son los libros, yo no sé esto de que te pregunto, pero ¿no debe ser los grandes bestsellers tuyos? Capaz que no es ni Elena Sabe ni Un comunista. Sí, a todos les ha ido más o menos bien porque tengo la suerte de que los lectores quieren ver qué escribí. Claro. Pero no son los libros que... O sea, ahora Elena Sabe sí porque fui finalista del Booker, pero hasta que no fui finalista del Booker no es que me la nombraban todo el tiempo, Seguro que no. Y Un comunista de calzoncillos pasa lo mismo, pero después me pasa que voy a un lugar y alguien está con el libro y me dice, ay, es mi libro preferido. Y yo digo, ay, qué suerte, para alguien es su libro preferido. Pero sin también, duda. ¿No? Pero eso no me cabe duda. Sí. Pero por ahí no encontraron esa cosa masiva todavía. Para mí se puede hacer una película muy linda si alguien está escuchando, ¿no? Con Un comunista en calzoncillos. Sí. Ahí contás, tu papá tenía ese problema también de no poder expresar. Claro, bueno, yo este libro se lo dedico a mi papá justamente por eso, que decía los silencios que mi padre no pudo ponerle palabras. Claro, ¿no? claro. Sí. Y ahí además está también el núcleo del silencio, porque en ese Un comunista en calzoncillos yo cuento que mi padre se podía enojar con alguien de la familia cualquiera y no hablarle a ninguno durante 15 días. Era el peor castigo para los chicos. Entonces yo aprendí a manejarme en el silencio también, ¿no? Así que bueno, viene de varios lugares esta cosa del silencio. Bueno, todos estos temas y muchos otros que no llegamos a tratar están en este libro, ¿eh? Escribir un silencio. Lindísima la tapa, aparte. Muchas gracias. Este dibujo, no sé de quién es, pero realmente está muy bien. Tiene una cosa tipo neoyorquina, me parece, ¿no?
Muy interesante. Y el gato también, hay textos que el gato también es protagonista de algunos de los textos. Bueno, vos siempre tuviste gato. Tengo ¿no es gato, cierto? sí. ¿Tenés gatos? Sí. Me voy al corte, ahí me están haciendo señas que me tengan. Gracias por esta visita. Gracias, Cristina. Me alegro de verte, Claudia. Igualmente. Enseguida volvemos, no se vaya.